Si hay alguien que siempre ha estado en el ojo del huracán, es el actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti Villaneda. Su vida política siempre ha estado relacionada con escándalos, con polémicas, y casi que su trasegar en la vida pública ha estado alimentado precisamente por esa polémica que para él se ha convertido como en una gasolina para mantener la vigencia a través de los diferentes escenarios en los que ha estado involucrado. Primero como periodista del noticiero QAP, porque es un comunicador social periodista, y luego incursionando en la política, en el Consejo de la capital del país, luego en la Cámara de Representantes y luego en el Senado de la República. Benedetti ha sido el más uribista de los uribistas, pero luego pasó a convertirse como el más santista de los santistas, para finalmente terminar nuevamente transformándose en política y a través de todos estos malabares que siempre ha tenido en materia ideológica, terminar apoyando a Gustavo Petro en su campaña para la presidencia de la República. Y sí que fue un bastión bien importante Benedetti para lograr organizar todas las fuerzas políticas de un verdadero galimatías, de una verdadera montaña rusa de emociones, de una torre de Babel en la que siempre terminaban convertidas las campañas de Petro, porque gracias a la intervención de Benedetti, no solamente se logró que se integraran a la campaña de Gustavo Petro, presidente, a buena parte de la clase política en Colombia, sino que también Benedetti logró que un importante número de aportantes hicieran generosas entregas a la campaña de Gustavo Petro para completar todo el financiamiento que necesitaba Petro para llegar a la presidencia de la República. Hoy Benedetti está en un lío que quizás es el más complejo de su carrera política. Y es complejo por varias razones. La primera es precisamente porque está sindicado de una conducta de violencia intrafamiliar en medio de una discusión que tuvo Benedetti, que sostuvo Benedetti, con la que es hasta el momento su esposa y de la cual él mismo ha evidenciado que se está divorciando. Adelina Guerrero Cobo, hija de una política muy tradicional del departamento de Bolívar, Adelina Cobo de Guerrero, que fue directora del Bienestar Familiar durante el gobierno del expresidente Ernesto Samper Pizano. Con Adelina Cobo, Benedetti, que le dobla la edad, ha tenido varios capítulos de amores y desamores, de mucha participación en las redes sociales y en eventos al lado de ella, demostrando todo su amor, pero también de separaciones. Pero el último episodio, según hoy relata el diario El País de España, que entrega detalles de lo que fue el informe policial del Cuerpo Nacional de Policía de España, recoge algunos detalles de este caso de violencia que se presentó en un hotel de la capital de España. Según las versiones del embajador del gobierno Petro radicado en Roma, porque la sede de la FAO queda en Roma, habría, según estas versiones, ese embajador Benedetti habría usado un cuchillo para intimidar a su pareja en medio de la discusión. Siempre, según estas fuentes, cuando los policías llegaron a la vivienda, Guerrero denunció que su esposo había tomado un cuchillo y la había amenazado cortándole la ropa. Asimismo, en el informe conocido por Óscar López Fonseca, que es un periodista judicial del diario El País, uno de los más importantes de la península ibérica, detalla que los agentes de policía no habrían podido detener a Benedetti, ya que éste apeló a su condición de diplomático y que con base en ella, pues tendría una inmunidad. De acuerdo con las fuentes policiales, los agentes no detuvieron a Benedetti tras esgrimir su condición de diplomático y porque cuando llegaron al domicilio no estaba cometiendo el supuesto delito de forma flagrante, se lee en el diario El País. Dicho esto, los agentes solo pudieron tomar la declaración de la esposa de Benedetti
y trasladaron el informe policial al juzgado de guardia. Aún se indaga si la denuncia será estudiada por una unidad especializada en casos de violencia de género. Lo cierto es que Benedetti le ha hecho el quite a muchos escándalos en los cuales su nombre ha estado involucrado. De hecho, Benedetti tiene procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia por sus actuaciones cuando fue senador de la República. Benedetti deberá regresar a Colombia para darle explicaciones a la Cancillería. Debe regresar en el menor tiempo posible. Yo supongo, y esto es una suposición mía, esto no está confirmado, que Benedetti buscará verse con el presidente Gustavo Petro en Europa. Recuerden que Petro ha viajado a París, donde permanecerá varios días con ocasión de la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024. Seguramente Benedetti va a buscar un espacio para acercarse a Petro y tratar de sostener un diálogo con el presidente de la República y analizar qué es lo que viene. Porque le cuento algo, sería insostenible, sería muy perjudicial para el gobierno tratar de mantener a Benedetti como embajador, dado todas estas circunstancias. Usted me puede decir y puede aducir, bueno, pero es la vida privada de Benedetti. Sí, pero es un caso de violencia intrafamiliar que se hizo público al momento en que la esposa de Benedetti lo denunció ante las autoridades de España. Ya es un caso denunciado. Y dígame usted, ¿qué funcionario en el mundo puede mantenerse en un país civilizado cuando hay una denuncia de agresión contra su esposa? Con los detalles que acabamos de contar, que reposan en el expediente judicial que fue recogido por la policía o que fue elaborado por la policía la noche del incidente, que fue el 30 de junio, y en donde se ve, o por lo menos se presume, una conducta agresiva por parte de Benedetti, que armado de un cuchillo terminó rasgándole el vestido a su esposa. Hay que decir que difícilmente va a salir Benedetti de este tema. Para el gobierno se volverá insostenible Benedetti en la embajada. Ahora bien, Benedetti tiene un seguro, y un seguro muy grande. Y es que, como lo dije al principio de esta intervención, Benedetti fue pieza clave en la campaña Petro presidente del año 2022 y fue pieza clave para sumar apoyos políticos, y solo él sabe cómo se lograron confeccionar esos acuerdos políticos. Y en una nota de voz que él mismo hizo pública durante sus desavenencias, durante su periodo de mayor enfrentamiento y pugnacidad con Laura Sarabia, él dijo que si él hablara, todos se caerían, que parecería un efecto muy parecido al de las Torres Gemelas. Recuerde usted que él hizo ese símil. Entonces, Benedetti tiene mucha información y la pregunta es, ¿hasta qué punto el gobierno del presidente Petro va a mantener a una persona que está sindicada de violencia intrafamiliar en una embajada, en una representación diplomática, que debería, la persona que está allí, tener toda la honorabilidad y debería estar lejos de cualquier escándalo? Ahora bien, si Benedetti es excluido del gobierno del presidente Petro, ¿para dónde lo echan? Es que recuerde usted que Benedetti terminó en esa embajada precisamente buscando la posibilidad de alejarlo lo máximo posible del día a día de Colombia, porque recuerde que Benedetti se estaba metiendo en casi todo, y recuerde también que Armando Benedetti firmó una enemistad con Laura Sarabia. Laura Sarabia llegó a la campaña Petro presidente por Armando Benedetti, porque hizo parte de la unidad de trabajo legislativo de Armando Benedetti cuando este era congresista de la República, era senador de la República. Pero esa relación entre Laura Sarabia y el presidente Petro, que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo y que hoy tiene a Laura Sarabia convertida en la mujer más importante de este gobierno, por encima de la primera dama Verónica Alcocer García y por encima de la vicepresidenta Francia Márquez. Es evidente que cuanto más se fortalezca esa relación, más palidece Armando Benedetti en el gobierno y deja de
de tener un peso específico dentro del gobierno del presidente Petro. Así que el problema hoy es para Petro, que deberá tomar la decisión si mantener a un embajador que está cuestionado, que está en el ojo del huracán, que ya no solamente representa un escándalo a nivel nacional, sino a nivel internacional, sobre todo en un gobierno que proviene de sectores progresistas donde han venido repitiendo el discurso y defendiendo el discurso del feminismo y defendiendo el discurso de el respeto por la diversidad de género, el respeto por la y el rechazo por la violencia de género, y aquí hay un caso que es evidente que es de violencia de género. No sé cómo va a ser el gobierno, porque tendrá que buscar el equilibrio entre mantener a un embajador muy incómodo e insostenible o arriesgarse a tener a un Benedetti como enemigo, a un Benedetti que quiere cobrar, que querría cobrar venganza, que querría buscar las posibilidades de decir todo lo que él sabe, toda la información que él sabe, y que pondría a temblar al gobierno nacional en momentos en que el gobierno no pasa exactamente por el mejor plano en la vida pública, por los escándalos que se han suscitado. Yo creo que el gobierno de Petro no aguanta un escándalo más. Y es evidente que un Benedetti enemigo sería un verdadero misil que podría en cualquier momento ser disparado y estallar contra el gobierno de Gustavo Petro y llevarlo a un plano donde la insostenibilidad cunda sobre todo el Ejecutivo. Ahora, que eso va a pasar, pues nadie lo puede garantizar, pero tampoco nadie puede garantizar que Petro pueda sostener en la embajada al señor Benedetti. ¿Y para dónde lo echan? Pregunta la gente. Porque no lo puede traer como ministro, porque no se la lleva bien, no se la lleva bien con Laura Sarabia y terminaría peleando con todo el gabinete. Benedetti no cabe con nadie. Benedetti es un ser bien complejo. Recuerde que tiene 5 matrimonios a cuesta. Recuerde que tiene ya antecedentes de violencia. Recuerde que Benedetti ha pasado por etapas muy duras de alcoholismo y drogadicción, y es un personaje que hoy vuelve a estar en el ojo del huracán y que la gente pregunta, ¿hasta cuándo llegará Benedetti en esta permanencia en el gobierno del presidente Gustavo Petro? Solo Dios y Gustavo Petro lo sabrán. Sí, fíjese lo que ha dicho Benedetti a través de su cuenta oficial de X. Ha dicho, lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar, y por el bien de mis hijos seré prudente, dice Benedetti en este trino o post que coloca en su cuenta oficial de X. Sí, es su vida privada, sí, es su entorno familiar, pero se ha hecho público porque el escándalo trascendió, porque ya esta mujer seguramente cansada, porque no creemos que sea apenas el inicio de la violencia, esta mujer cansada llamó a las autoridades y lo ha puesto en evidencia, y ya esto trascendió, y además porque es funcionario público. De pronto, un Juan de los Palotes, albañil, mecánico, y no estoy menospreciando y no estoy bajando de la caña a nadie, sino un conductor, un periodista. Bueno, un periodista de pronto trasciende también porque es hombre de medios, no colocamos ese tipo de profesiones porque también son de la vida pública, pero todos estos oficios y demás actividades que de pronto no trascienden mucho, un arquitecto que no sea de fama y comete un acto de estos, de pronto no trasciende, queda allí solamente en la comisaría, en el sitio donde se coloca la denuncia. Pero se trata de un embajador y no un embajador cualquiera, un hombre que siempre ha estado en el ojo del huracán, como usted reseñaba hace mucho tiempo. Nosotros en el ejercicio periodístico, don Jean-Pierre, que no tenemos precisamente 2 días de estar en esto, nos hemos enterado de muchas cosas del hoy embajador Benedetti. Lo que sucede es que somos prudentes, somos responsables, porque si no hay evidencias, uno no puede publicar noticias. Nosotros en ese sentido somos muy responsables, pero nos hemos enterado de cualquier cantidad de escándalos que han sido aguantados, que han sido atajados por amigos, por gente influyente, por gente que intercede y demás, pero llega un día en que se revienta la cuerda. ¿Será esta la ocasión o se volverá a caer para arriba Benedetti?
Y es que Benedetti se acerca a Petro allá en París, como lo narra usted, que podría suceder fácilmente. Benedetti no tiene ningún inconveniente en trasladarse a París, buscar al presidente y va a llegar con en esta mano una granada de alto poder y en esta otra una bomba o un taco de dinamita. Me vas a sacar, me vas a sacar sabiendo, me conoces bien, mírame bien y tú sabes todo lo que sé. Entonces va a ser difícil para Petro. Petro demostrar aquí una independencia frente a este escándalo Benedetti, lo esconderá un tiempo más, será el arreglo, te escondo un tiempo y te vuelvo a sacar el ruedo. Entonces puede ser el arreglo. Pero fíjense que hay serias contradicciones, incoherencias en el discurso del hoy presidente y su séquito. Ellos dicen defender los derechos humanos, dicen defender tantas cosas, pero en la práctica hacen todo lo contrario. Y allí tienen a un maltratador, a un reconocido maltratador también en sus filas como Holman Morris. Lo premiaron, le entregaron el Sistema Nacional de Medios Públicos. Ahí están, un reconocido maltratador. Esto no es invento de la prensa. Mujeres maltratadas han ido ante las autoridades y han puesto la denuncia, lo han denunciado, han salido a la luz pública muchos escándalos de él, serios problemas con tantas sustancias, y ahí está, y está haciendo de las suyas con el presupuesto del sistema de medios públicos y no pasa nada. ¿Pasará algo con Benedetti? Este país se sonrojó, este país se escandalizó hace años por un caso de maltrato a una mujer por parte del entonces técnico de la Selección Colombia, Hernán Darío El Bolillo Gómez. Y todo el país exclamó que lo saquen, y lo sacaron a patadas, a sombrerazo del Banco Técnico de la Selección Colombia. Mancha la bandera, el tricolor nacional, dijeron en ese momento los titulares. Mancha la camiseta de nuestra sagrada Selección Colombia. Mancha el buen nombre del fútbol colombiano que un maltratador esté en el banco técnico. Es un mal ejemplo para las nuevas generaciones de colombianos. Y Benedetti no lo es. Y se trataba de alguien que es un técnico de fútbol, que es considerado una trivialidad, una suntuosidad, algo sin mayor importancia con relación a ser un funcionario público y no un funcionario público cualquiera. Un hombre que sabe cómo llegó Petro al poder, conoce los cables pelados de la campaña y del actual gobierno. Imagínese usted, don Jean-Pierre, vamos a visualizar a un Benedetti fuera del gobierno. Lo saca Petro de manera inconmovible, fuera, lo expulsa. Preparémonos para la inmolación de Benedetti. ¿O será que Benedetti se va a volver puro discurso amenazante? ¿O se inmolará con este gobierno? Un Benedetti con tanta información se convierte en un factor que va a terminar de destruir lo que queda de este gobierno. Usted hablaba hace un momento que no aguantaba un escándalo más. Este gobierno, desde que arrancó, es con escándalos y todo indica que van a seguir los escándalos. Todos los días le estalla un escándalo. Y no es, como dicen algunos, que es invento de los periodistas, que es que los periodistas no les agrada el presidente. El presidente es el que no gusta de los periodistas y de los medios, porque él le gustaría que estuviéramos todos entretenidos y todos confundidos entre la multitud que lo aplaude. Pues bien, Benedetti vuelve a estar en el ojo del huracán. Él asegura, por lo que dice allí, que con su inmunidad diplomática saldrá adelante. Un fuero que permitió quedarse allí y que las autoridades no lo recluyeran, no fuera detenido. Por ese fuero diplomático lo salvó de momento. Pero volverá a caerse para arriba Benedetti, seguirá como si nada en el gobierno Petro a pesar del escándalo. Y por último, ¿dónde están las famosas organizaciones defensoras de las mujeres en el país y a nivel internacional que tanta laraca han hecho en otros escándalos y en esta están con el rabo metido entre las piernas? ¿Dónde están los defensores de mujeres? No he escuchado hasta el momento a ninguna organización de defensas de mujeres, sobre todo porque estas organizaciones casi siempre están relacionadas con movimientos progresistas, movimientos alternativos, gente muy cercana a la izquierda, y no he visto que hasta el momento haya salido ninguna a rechazar la permanencia de Armando Benedetti dentro del gobierno de el presidente Gustavo Petro, sobre todo en una representación diplomática, como es la embajada ante la FAO. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. El embajador Benedetti
representa al país. Y ¿sabe qué? Yo siento que a mí no me representa un maltratador de mujeres. Yo siento que a mí no me representa alguien que golpea mujeres, alguien que maltrata a la esposa, pues a mí no me representa. Y yo como colombiano tengo el derecho de solicitar al gobierno nacional, no que no nombre un embajador, sino que evidentemente ese embajador que vaya a designar tenga todas las calidades, porque ya nos comimos, ya nos tragamos el sapo del señor que corrió la línea ética, el señor Sebastián Guanumen, que terminó siendo el embajador de Colombia en Chile. Y nos tragamos también la el sapo del embajador de Colombia ante México. México, que lo que hizo fue entregar como supuesta experiencia en el tema en el tema consular y en el tema diplomático, haber participado cuando era estudiante de un colegio en el programa de las Naciones Unidas. Creo yo que el presidente Petro está enviándole un muy mal mensaje al país, pero sobre todo un mal mensaje a todas aquellas personas que son diplomáticos de carrera, que se han preparado durante años para ocupar cargos de representación consular en embajadas, en consulados, en representaciones del país. Y esto lo que se ha llenado, lo que ha hecho Petro, es llenar las diferentes embajadas y los consulados de amigotes y no de personas que vayan a servir a Colombia y que tengan una reconocida experiencia y trayectoria dentro de la carrera diplomática. Pero agreguémosle además una cosa. Recuerde que usted que la embajada ante la FAO permaneció cerrada durante más de 20 años y permaneció cerrada por un solo motivo. La embajada representa unos altos costos para Colombia, no solamente por ser la casa del embajador, por tener que pagar allí un arriendo, por tener que pagar vehículos, personal, oficinas, servicios públicos e impuestos, sino porque además es casi que innecesaria teniendo en cuenta que ya Colombia tiene un embajador en Roma y que Colombia también tiene un embajador ante el Vaticano, que está allí mismo, en Roma. Entonces, en estos momentos, Colombia tiene 3 embajadores con asiento en Roma. Uno ante el gobierno de Italia, uno dentro de Roma, pero en el Vaticano, ante la Santa Sede, como le llaman, y el tercero ante la FAO. Creo yo que en un gobierno que ha venido promulgando y ha venido siempre propagando el discurso de ser un gobierno que busca la economía para el país, de ser un gobierno que es austero, en la práctica no lo está haciendo. En la práctica lo que estamos haciendo aquí es crear cada vez más ministerios, cada vez más consejerías, que finalmente lo que hacen es duplicar funciones sin que se logre una eficiencia. Y eso que el presidente Petro en su discurso de instalación del Congreso dijo que este era un gobierno eficiente. Sí, pero eficiente para crear más cargos donde hay gente que no hace absolutamente nada, que es la triste realidad. Señor Tobío, vamos a la pausa, porque hoy tendremos bastantes temas en el run run político y, por supuesto, en los batazos de Arnold Tobío en esta noche.